Y hoy día justamente vamos a comenzar en esta serie que está basada en el libro de Colosenses, un libro que Pablo efectivamente envía esta carta a esta iglesia para poder animarles, desafiarles, de alguna manera recordarles en qué está puesta su fe, en qué debería estar puesta su alegría. Y por eso hemos llamado a esta serie Raíces Profundas. Y si ustedes quieren pueden buscar ya en el capítulo 1 en sus Biblias digitales o impresas lo que vamos a estar compartiendo hoy día y vamos a estar revisando, y vamos a estar revisando el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el 14. Y el punto fundamental de la serie que nos va a acompañar durante estos meses es crezcamos firmes en la fe y arraigados en Cristo. Venimos saliendo de una serie en donde hemos hablado acerca de cómo convertirnos en una comunidad centrada en el Evangelio y queremos ir más profundo aún. Queremos que nuestras raíces estén arraigadas en la convicción de que Cristo está con nosotros. Y por eso hoy día vamos a hablar y vamos a comenzar esta serie recordando la buena noticia que le fue dado a la iglesia de Colosas, pero por extensión les dado a toda la humanidad y también a nosotros como iglesia Encuentro con Cristo. Ahí donde estás, piensa por unos segundos, ¿cuál fue la última buena noticia que alguien te dio? ¿Cuál fue la última buena noticia que alguien te dio? ¿Te recuerdas más o menos? ¿Qué produjo en ti esa buena noticia? Probablemente trajo alegría, trajo esperanza y quizás te remeció en medio de algo en lo que estabas quizás dándole vuelta en tu pensamiento. Hoy vamos a hablar justamente acerca de esta buena noticia. Pero antes situémonos un poquitito respecto a esta iglesia de Colosas. Colosas, y este es un mapa actual, que es donde está Turquía. Está ubicado justamente en la región de Frigia, en Asia Menor, cerca de dos ciudades que eran más o menos importantes, que era Laodicea y Hierápolis, ¿ya? Son dos ciudades que de alguna manera tenían mucho avance económico, mucha actividad también social y económica. Pero la verdad es que la ciudad de Colosas, en ese tiempo y cuando se escribe esta carta, no era necesariamente una ciudad con tanta importancia. Estaba como 160 kilómetros de Éfeso, que también Pablo escribe una carta a ellos, y tuvo un pasado glorioso, pero en este momento no tanto. Y por eso se dice que quizás fue la carta que Pablo escribió quizás al pueblo, a la ciudad, menos importante en su, vamos a decir, carrera ministerial. Pero eso no quiere decir de que los contenidos que él envió a esta iglesia no sean importantes y esenciales, porque de alguna manera va a servir para edificar y consolidar lo que es la fe del cristianismo primitivo. Y algunos aspectos, primero pensar en relación a la fundación, no fue fundada por Pablo directamente, aunque sí sabemos que su ministerio llegó a impactar toda Asia Menor, eso lo podemos ver en Hechos 19:10. Él supo de esta iglesia por un amigo y compañero de misión, que ya vamos a ver hoy día, que se llamaba Epafras. Y le llega la información de lo que está pasando. Por lo tanto, el ministerio de Pablo, que comienza en un sector, de alguna manera se expande. Y él no conoce directamente a estos hermanos, pero sí lo conoce por medio de una tercera persona que le cuenta acerca de lo que está sucediendo ahí. ¿Cuáles son algunos rasgos de esta iglesia? Es una comunidad joven, pero firme en la fe, con un amor evidente de los unos con los otros. Y Epafras se nos dice que los servía fielmente y le comunica a Pablo justamente de sus avances, de sus luchas. Había creyentes gentiles, lo sabemos por los temas que va tocando Pablo en relación a personas que tenían un pasado pagano.
no se describe de que estuvieran dentro de una persecución evidente, pero sí habían comenzado a surgir ciertas falsas enseñanzas que de alguna manera reducían o estaban como de alguna manera llevando a reducir la importancia de Cristo en la iglesia. Tenía bastante presión cultural por adoptar prácticas ajenas al Evangelio y comenzaba a haber una confusión justamente en relación a la fe que debía estar centrada en Cristo y en la suficiencia de Cristo. Y el motivo de la carta es justamente, Pablo lo escribe preso, probablemente dicen los expertos en Roma, y comienza a combatir ciertas enseñanzas iniciales que estaban surgiendo en esta iglesia. Algunos elementos como énfasis o sobreénfasis de los judaizantes, en que esta iglesia o los primeros cristianos sobre todo tenían que seguir prácticas ligadas al judaísmo. También alguna tendencia del ascetismo, es decir, que tenían que restarse de ciertas cosas de la vida diaria para sí poder llegar a ser salvos. Y también podemos observar quizás los primeros pasos al gnosticismo, que es distinto al agnosticismo. El gnosticismo era una tendencia filosófica que de alguna manera decía de que Cristo no era suficiente y por lo tanto necesitábamos una revelación especial y única que solamente algunos iluminados tenían y que podían suplir a los creyentes para alcanzar la profundidad de la fe. Cuando empecé a reestudiar un poquitito lo que era el gnosticismo, me llamó la atención de que al parecer no está tan lejana y solamente seteada en el primer siglo, sino que creo que en algunos movimientos religiosos, y me atrevo a decir algunas iglesias, vemos rasgos aún en relación al gnosticismo, en que son solo algunos especiales que tienen esta revelación de Dios y que por lo tanto las personas tienen que estar alrededor de ellos para poder llegar a este supraconocimiento que de alguna manera nos lleva a una relación real. Bueno, eso era una herejía que estaba surgiendo y que ya vemos que Pablo de alguna manera comienza a atacar esto que está sucediendo. Esos son los motivos de la carta. Ese es el contexto que de alguna manera nos sitúa. Y hoy día, como les decía, vamos a revisar Colosenses 1 del 1 al 4. Si lo tienes ahí, puedes buscarlo en tu Biblia impresa o digital. Y les animo a tomar apuntes, les animo a poder de alguna manera durante toda esta serie atesorar lo que se va a estar enseñando, porque te vas a quedar con un material muy bueno justamente centrado en esta carta a los Colosenses, porque vamos a ver desde el primer versículo hasta el último. Vamos a estar predicando con distinto énfasis, van a haber algunas personas también de nuestra iglesia que van a estar predicando. Y ahí hago un paréntesis, porque algunas personas a veces dicen o se preguntan por qué a veces turnamos el tema de la prédica, sobre todo algunos que vienen de otras iglesias, dicen por qué no siempre predican los pastores. Bueno, justamente nosotros creemos en el real sacerdocio de todos los creyentes y si se dan cuenta y observan alrededor, por la gracia de Dios han llegado bastantes personas a nuestra iglesia y estamos orando y decir, bueno, ¿será que tenemos que comenzar a pensar en alguna estrategia? Tal vez tener un segundo culto, tener otras reuniones, es algo por lo cual estamos orando, pero obviamente para eso necesitamos también multiplicar los dones y los talentos. Y ese es uno de los propósitos también que tenemos como iglesia, que de alguna manera podamos servir. Y para eso también tenemos que prepararnos. Cierro paréntesis, vamos a Colosenses 1 del 1 al 14. Comienza y dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios, para ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Timoteo. Es hermoso ver de que aquí hay un equipo que de alguna manera está escribiendo esta carta. Les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y les dé paz. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde, ¿qué dice?, la primera vez
que escucharon la verdad de la buena noticia. Aquí Pablo comienza destacando que ha oído acerca de esta iglesia de Colosas y hay dos aspectos centrales o importantes de la fe cristiana que él identifica, que son la fe en Cristo Jesús y el amor al prójimo, que de alguna manera también escuchamos en las enseñanzas de Jesucristo de decir cuáles son justamente las cosas principales por las cuales nosotros podemos ordenar nuestras vidas, el amor a Dios, ¿no es cierto?, y el amor hacia los demás. Y la fe en Cristo siempre está ligada a un fruto práctico, que es el amor hacia los otros. Si no, esta fe en Jesús simplemente sería un acercamiento teórico o filosófico. Pero ambas cosas, y eso es lo que aquí Pablo está diciendo, surgen de un punto en común. No sé si lo identifican ahí en el texto, que es la firme esperanza puesta ¿en qué? En lo que Dios les ha reservado en el cielo. Es decir, esto de alguna manera es una consecuencia de tener una mirada eterna en algo que va más allá de nuestra existencia. Y por eso tener un foco eterno provee una existencia con propósito en esta tierra. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero de alguna manera, aquí Pablo lo que está celebrando, felicitando, es que están estos dos componentes, fe en Cristo Jesús y el amor hacia los otros, pero hay un origen común, que es justamente la esperanza, la mirada. Ahora, esta esperanza, ¿desde cuándo surgió? ¿Qué nos dice el texto? El texto nos dice que esto comenzó desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Es decir, ellos escucharon la buena noticia y un proceso comienza en los cristianos de Colosas. Algo comienza a gestarse en ellos. Seguimos. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Dice que esta buena noticia se ha expandido, es como de alguna manera ha irradiado. Pero no solo eso, sino que también da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. El fruto del Evangelio son vidas transformadas. Y este fruto no es un fruto abstracto, son cambios concretos en la vida que se observan. El padre que golpeaba ya no es golpeador. Aquel que traficaba drogas dejó de hacerlo. El que engañaba o la que engañaba a su esposa ya no lo hace más. El que plagiaba en las pruebas de la universidad o del colegio con inteligencia artificial o ChatGPT ya no lo hace más. El profesional que sobornaba ha cambiado sus hábitos. Por lo tanto, hay frutos que se observan. Esta transformación son vidas transformadas. Y los Colosenses nos dice aquí que son testimonio de eso. Y aquí Pablo va a repetir, les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron, pero también hay otro concepto aquí. ¿Qué dice? Entendieron. Y aquí de alguna manera nos refiere a entender con profundidad. La palabra literalmente nos dice que es conocer plenamente, es reconocer con precisión, con profundidad, no superficialmente. Y por eso están estos dos componentes que es oír y a la vez entender, que de alguna manera los podríamos conectar con el oír, con la proclamación de la palabra, y el entender que también está conectado con la enseñanza de la palabra, que son dos cosas que deben existir en la iglesia cristiana. Es decir, proclamar la verdad del Evangelio, pero también explicarlo. Pero nos vamos a dar cuenta de que esta comprensión tiene también un componente sobrenatural. Versículo 7. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de ¿quién? De Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Vimos entonces la importancia de escuchar la buena noticia para luego conocerla en profundidad. La noticia del Evangelio fue diseñada por Dios para que sea contada
de persona a persona, de que podamos de alguna manera proclamar, transmitida. Tiene que haber un emisor y también hay un receptor. No hay fruto de vidas transformadas, y esto es importante que lo entendamos, si esta buena noticia no es dicha o no es contada. De hecho, Romanos 10:14 dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Si se dan cuenta, hay un proceso. La fe surge por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Esta semilla de la buena noticia tiene que ser sembrada por alguien. ¿Y qué nos dice el texto de quién fue el sembrador de esta buena noticia? Epafras, ¿cierto? Él fue el mensajero. Vemos la aparición de este hombre. Y que no solamente le compartió la buena noticia a los colosenses, sino que además después le lleva el testimonio de lo que está pasando en la iglesia de Colosas. ¿A quién? A Pablo, Timoteo y su equipo. Entonces hay una conexión y una interacción. Este hombre era un conector. Era alguien que transmitía las buenas noticias, que era informante. Lleva las buenas noticias de un lado para otro y estaba comprometido con la iglesia. Y interesante porque va a volver a aparecer más adelante, le hago el spoiler, Epafras en la carta aquí de Colosenses, pero también va a aparecer que de alguna manera está encarcelado en algún momento también con Pablo. Interesante porque él estaba comprometido profundamente con la expansión del evangelio en el primer mundo. Entonces, de alguna manera, él dice que cuenta del amor que los demás tenían unos por otros, la iglesia de Colosas, y que el Espíritu Santo les había dado. Piensa por unos segundos, ¿quién fue el Epafras o Epafras en tu vida? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas quién te contó acerca de esta buena noticia? ¿Fue tal vez un papá, tus padres? ¿Fue quizás una abuela, como sale ahí en esa fotito? ¿Fue quizás un amigo, un compañero de trabajo? Tal vez fue un maestro de Megapixel o los que somos más viejos de escuela dominical. Toma unos segundos ahí donde estás para agradecer por la vida de esa persona. Esa persona, él o ella, fue un instrumento que Dios usó para sembrar la buena noticia en tu vida. ¿Le has dado gracias alguna vez? Tal vez hoy día en la tarde es un buen momento para mandarle un mensaje de texto. Si le sabes que hoy día me recordaron en la iglesia acerca de esta buena semilla que tú sembraste en mí. Me gustaría darte gracias, porque tal vez muchas de las cosas que estoy viviendo hoy en mi vida son a causa de esa semilla que tú sembraste. Así que desde que supimos, versículo 9, así que desde supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. El informe que le lleva Epafras a Pablo motiva la oración en este equipo por la iglesia de Colosenses. Pero no oran por cualquier cosa. De hecho, sus motivos de oración, en cómo aquí Pablo de alguna manera nos muestra cómo él estaba orando, nos dan una guía también a nosotros. Primero, Pablo y Timoteo oran por lo siguiente: que Dios les dé discernimiento de la voluntad divina. Es decir, pleno conocimiento, sabiduría y comprensión espiritual. Está hablando que les ayude a discernir con profundidad. La petición es que, en el contexto de cómo se escribe acá, que Dios les dé sabiduría práctica para que sepan cómo aplicar las verdades fundamentales de la fe cristiana a su día a día. Los que terminaron llegando a ser un discípulo se van a acordar de los primeros principios de la fe. Justamente de alguna manera aquí vemos otra aparición de eso, que Pablo le está diciendo: estoy orando para que estos principios que ustedes han aprendido los puedan aplicar en su día a día. En la misma palabra que veíamos en el versículo 6, epignosis, que es un conocimiento superior en profundidad, pero que también tiene que ver con la madurez respecto al conocimiento.
Hablábamos en la introducción acerca de posibles herejías que estaban ahí surgiendo en la iglesia de Colosas, y entre ellas estaba este gnosticismo que proclamaba justamente que solo algunos tienen acceso al conocimiento superior de Dios. Pero aquí Pablo está orando por todos los colosenses, porque la buena noticia es accesible para todos, no solamente para algunos. Es una buena noticia que traspasa razas, fronteras, países. Todos pueden conocer al conocimiento de la buena noticia de Jesús. Así que ojo con aquellos líderes que hacen creer que solamente son ellos los que tienen el monopolio de este conocimiento. Y este conocimiento tiene una consecuencia lógica. Aquí en versículo 10 aparece este entonces, o en otras versiones también se dice para. Primero necesitamos el conocimiento para luego poder tener estas obras que reflejan transformación. Dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Una vez que viene la comprensión, viene ¿qué? La práctica. Estos buenos frutos. Es toda esta clase de buenos frutos que de alguna manera están asociados a comprender la verdad del Evangelio. Y a medida que hacen estas buenas obras, irán conociendo en mayor profundidad a Dios. Y por lo tanto, Pablo y Timoteo siguen pidiendo, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan la constancia y la paciencia que necesitan. ¿Qué va a proveer a la iglesia, a los cristianos, de constancia y paciencia? El glorioso poder de Dios. Por lo tanto, aquí no se trata de un esfuerzo humano, sino que se trata de una provisión sobrenatural que solo Dios puede darnos para que seamos perseverantes en el caminar de nuestra fe. No proviene de pedir y pedir por nuestras fuerzas o concentrarnos en nuestra musculatura moral, sino que se trata de acudir a la gracia de Dios y decir, Dios, tú eres el único que puede suplirme de perseverancia, de paciencia, con la provisión que solamente tú me puedes dar. Y luego les recuerda, mi deseo es que estén, ¿qué? Llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Dice, estén llenos de alegría y den gracias. ¿Por qué razones? Por las siguientes. Los hizo aptos para que sean herederos de la herencia de su pueblo que vive en la luz. Piensa si alguien te dijera que por ahí en un país descubrieron que eras heredero lejano de alguien que tenía muchas propiedades y que te dejó una propiedad por ahí en, no sé, Islas Canarias, ¿ya? Por decir algo entretenido. ¿Cómo te sentirías con esa noticia? Claramente muy felices, pero traería también de alguna manera un soporte a nuestras vidas de decir, wow, tengo ahí un sustento, algo que echar a mano, cualquier cosa. Piensa ahora en la herencia que Dios te ha dado por medio de Jesucristo, que debería llenar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones de gozo, pero por otro lado también debería darnos el soporte y el sustento de observar que las cosas que nos suceden en estas vidas pasan a ser insignificantes en la perspectiva de esta herencia gloriosa que tenemos en Dios. También dice que fueron rescatados del reino de la oscuridad. Si tú estás en Cristo, pasaste de la oscuridad a la luz. Esa es tu nueva identidad. Ya no perteneces al reino de las tinieblas, sino que dice acá fueron trasladados del reino de su Hijo, fueron trasladados al reino de su Hijo amado. Es decir, Dios nos da una nueva identidad, pero también nos da una nueva ciudadanía, nos da un nuevo pasaporte. Pertenecemos al reino de su Hijo amado Jesucristo. Él compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ya que habíamos sido hechos esclavos del pecado por nuestra desobediencia, ahora Él compró nuestro derecho a ser libres. Pero no solamente eso, sino que además nos perdonó la deuda. O sea, es decir,
Dios no es que solamente pagó el mínimo facturado de tu tarjeta de crédito mensual, voy a decir espiritual, ¿ya? ¿No es cierto? Cuando uno está ahí y dice, hoy pago el mínimo facturado, me alcanza para pagar más. Porque hay varias páginas en el saldo, ¿ya? Supongo que ustedes conocen los saldos, ¿cómo se llaman? Los estados de cuenta. Dios no solamente pagó tu mínimo facturado, sino que pagó todo tu estado de cuenta. Todo lo que tú debías, lo pagó completamente. Pagó el precio de tu libertad para que podamos vivir una vida abundante. Y por todo eso deberíamos estar llenos de alegría. Busquen en su bolsillo y les aseguro que van a encontrar por ahí una boleta, ¿sí? De hecho, yo iba a buscar una y me metí la mano al bolsillo y encontré esta. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno va ahora va a cualquier parte donde no se usa bolsa. No sé si a ustedes les pasa, yo tengo quizás, sí, pienso demasiado las cosas, ¿ya? Eso lo reconozco. Pero tal vez cuando vas al home center o algún lugar y compraste algo y ponte que compraste, no sé, un televisor, ¿ya? Y vas saliendo con la caja y lo pagaste efectivamente, ya no lo sacaste de ahí de un pasillo. Porque pasa ahora que no se usan bolsas y uno no sabe dónde guardar las cosas y los que venimos de años anteriores es como raro guardar cosas o en el bolsillo o en una bolsita que no pertenece al local, ¿no es cierto? Como que dicen, me van a pillar la cámara, va a pensar que estoy robando. Pero cuando tú llegas a la puerta está, ¿no es cierto?, este caballero o señorita con cara muy seria, el guardia, que como dicen por ahí, que viene a ser casi el más importante en este momento en Chile, ¿no es cierto? Los guardias de supermercados, los guardias de la farmacia. Y está ahí y te mira con cara de, ¿y usted, señor? ¿De dónde sacó ese televisor? Y entonces tú lo miras con esa cara de inocencia y de prestancia porque no tienes cargo de conciencia. ¿Y qué haces? Mire, está pagado. Está pagado. Jesucristo hizo lo mismo por ti. E inclusive, algunos de nosotros fuimos como ladrones de pasillos. Pero en un momento cuando llegaste frente a este guardia que de alguna manera era esta condena del pecado, Jesús saca el recibo y dice, yo voy a pagar por él, yo voy a pagar por ella. Acá está, tetelestai, consumado es. Ya no tienes que vivir más esclavo de tu pasado si estás en Cristo. Porque Él muestra el recibo. Dice, Él me pertenece. Tú le perteneces a Cristo en esta nueva identidad. Y eso es un motivo, sí, para celebrar, para llenarnos de alegría y de alguna manera también para cambiar nuestra perspectiva. Déjenme darles algunas aplicaciones. Primero, pon tu esperanza en la gloria eterna que te ha sido reservada en el cielo. ¿Sabes qué? La esperanza de nosotros como creyentes no está en las cosas de esta tierra, no está en las circunstancias. De hecho, 1 Corintios 15, Pablo dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Constantemente la Biblia, la palabra del Señor, nos va a decir, pongan su mirada en la gloria que viene. No se distraigan con las circunstancias de la vida. Pongan su mirada en la gloria futura. Y aquí hay algunos pasajes. Romanos 8:18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado ¿con qué? Con la gloria que Él nos revelará más adelante. Leamos juntos, 2 Corintios 4:17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Colosenses 3:4. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. 1 Pedro 5:10. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, tu esperanza es una esperanza gloriosa. No se termina aquí cuando mueras. Y de hecho la muerte para el cristiano es más bien
irse a dormir y esperar ser despertados por Cristo, porque tenemos una esperanza, es una transición a algo mucho mejor. La muerte ya no tiene dominio en ti. No tiene dominio. Si tú estás batallando tal vez con el temor a la muerte, ¿sabes qué? Acude a Cristo. Porque Cristo te dice, todos probablemente aquí vamos a fallecer en algún momento, a menos que Cristo venga antes, ¿ya? De diversas maneras. Pero por ahí, como dice una frase de Tim Keller, antes del Evangelio la muerte era un ejecutor. Pero ahora, después del Evangelio, la muerte viene a ser como un jardinero, que de alguna manera va podando a personas de esta existencia. Pero hay una esperanza mucho mayor, la esperanza de gloria. Seremos tan duraderos solo como aquello que más amamos. Si lo que más amas es finito, será finito y vas a estar anclado a eso. Pero si lo que más amas y valoras es infinito y es más grande que tú, tu ancla va a estar en la eternidad. Todos los seres humanos funcionamos alrededor de un sistema de valores, un centro de valor. Ponemos algo al medio, ponemos nuestras profesiones, ponemos nuestra cuenta corriente, ponemos nuestros deseos, ponemos personas. Todo eso es finito. En algún momento se va a acabar. Y por lo tanto, si tú pones la mirada en eso finito, vas a ser altamente defraudado en la vida. Porque las cosas finitas se van a acabar. Inclusive personas buenas que te están rodeando. A los que estamos casados, si estamos poniendo nuestra fe, nuestro soporte, nuestro centro de valores solo en nuestra pareja, son personas finitas. Y por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es nuestro centro de valores? ¿Es acaso salud? ¿Es éxito? ¿Es la política? ¿Es belleza? Si ponemos nuestro centro de valores o nuestra atención en eso, vamos a vivir con una ansiedad constante porque siempre nuestra esperanza va a estar en riesgo. Va a estar en riesgo dependiendo de las circunstancias que vayamos enfrentando. Y esta ansiedad se intensifica hasta volverse idolatría cuando nos aferramos a esos valores frágiles. Solo al tener a Dios como centro, que es infinito y que es eterno, nuestra esperanza va a ser eterna. Aun cuando estés pasando por circunstancias difíciles, aun cuando estés pasando por una enfermedad, aun cuando no veas la luz al final del túnel, si tu esperanza está en la esperanza de gloria, en Dios, puedes descansar. Como dice el himno, puedo descansar, puedo descansar. Pon tu esperanza en la gloria eterna que te ha sido reservada en el cielo. Una aplicación para esto. ¿Qué revela mi inversión de dinero, tiempo y energía respecto a dónde estoy invirtiendo mis valores? Mira, un ejercicio súper básico. Mira tu estado de cuenta. Estoy como bancario hoy día, ¿ya? Mira tu estado de cuenta. ¿En qué estás gastando? ¿Cuáles son esas cosas que valoras? También, ¿qué domina mis pensamientos? ¿Piensas en las prioridades de Dios? ¿Dónde estoy gastando mis fuerzas, mis energías? ¿Dónde inviertes tus energías en una semana cualquiera? Y aquí no hay nada de malo, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, gastar energía. Obviamente tenemos que invertir energía en nuestro trabajo. No hay nada de malo en hacer deporte, pero el problema es cuando toda mi energía se va en otras cosas que no tienen nada que ver con la misión y con el avance del reino, que tiene y va a tener un impacto eterno. Y por eso la gran prueba es cómo manejamos nuestro dinero. Jesús advirtió de eso. El amor al dinero, dice, ¿no es cierto?, es la base de todos los males, porque de alguna manera también nos muestra este corazón idólatra. Y por eso, dentro de la enseñanza bíblica se nos habla acerca de apartar un porcentaje de nuestros recursos, que ojo, que en el Nuevo Testamento es el mínimo, ¿ya? El diezmo es el mínimo. Es lo básico. Pero si tú
de ninguna manera estás apartando nada, ni siquiera ese mínimo de 10% para el avance del Evangelio a través de la iglesia local, entonces, ¿dónde lo estás invirtiendo? ¿En qué lo estás poniendo? Por eso hay un principio también en el dar, en la ofrenda. De alguna manera devolvemos al Señor toda la gracia también que Él nos ha dado de una mínima, ¿no es cierto?, de una forma muy tal vez concreta. Segundo, ora con un enfoque adecuado. Según este pasaje, el foco de la oración es conocer la voluntad de Dios. En la oración, muchas veces entramos como a este tiempo de oración tratando de persuadir a Dios de lo que nosotros queremos. Y claro, lo llenamos quizás a veces con un lenguaje medio de espiritualidad para que no suene tan así. Pero la verdad es que nuestro acercamiento a la oración debería de alguna manera también ser un camino para descubrir lo que Él quiere. Y me lo imagino así, que en la oración, más que ir con una lista de compras para pedirle a Dios, y con esto no quiero decir de que las solicitudes y las peticiones no sean algo que es parte de la oración, deberíamos ir con un estetoscopio para escuchar el corazón de Dios y conocer su voluntad. Escuchar. Permitir que el Espíritu Santo nos recuerde tal vez su palabra. Escuchar. ¿Cómo practicamos esto en nuestra vida? Un desafío súper concreto de aplicación. En tu próximo tiempo de oración intenta pasar 3 minutos solamente escuchando a Dios, más que hablando. 3 minutos. Intenta después tal vez si quieres ir aumentando ese tiempo, pero intenta escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Él te dice? Probablemente lo que te va a pasar es que miles de pensamientos van a tratar de llenar ese espacio. Si te cuesta, piensa, no sé, en un pasaje bíblico. Acércate a la oración a través de la palabra. Aquí hay un libro que recomiendo de un autor que me gusta mucho, que es Dallas Willard. Este libro que se llama Escuchar a Dios. Si lo puedes conseguir, te puede ser muy útil justamente en esta dinámica de aprender a escuchar a Dios de una manera bíblica. Muy, muy interesante. Y la última aplicación para hoy. Conviértete. Sé un Epafras para otros. Mantente disponible y atento y atenta a compartir la buena noticia. Entrénate para compartir de manera efectiva el Evangelio. E interésate también por la realidad de lo que está pasando en otros países en relación al Evangelio. Ya hemos escuchado, Darwin nos compartió y nos desafió la semana pasada al cerrar el ciclo de temas a movilizarnos en términos de la misión. Y en nuestra iglesia siempre decimos que cada uno de nosotros somos misioneros en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y probablemente, y dentro de las entrevistas que se hacían aquí, a Kate y a Cheli, de alguna manera nos recordaba de que nuestros espacios son lugares en donde debemos mantenernos haciendo buenas obras que genere preguntas a los que nos rodean. Por ahí alguien dice de que los cristianos deberíamos vivir vidas que sean fáciles de cuestionar, pero en el buen sentido, que generen preguntas. Es decir, ¿por qué tú eres distinto a todos nosotros? Deberían ser vidas que de alguna manera provoquen preguntas. Y cuando te hagan la pregunta, tú debes estar preparado. Ese es tu momento. ¿Para qué? Para ser el Epafras en ese lugar. Transmitir la buena noticia. Entrénate en eso. ¿Cómo dirías el mensaje del Evangelio de un piso 1 a un piso 7? ¿Cómo se lo contarías a alguien? ¿Podrías expresarle? Tal vez puedes empezar con tu historia de cómo también Dios transformó tu vida. Una aplicación práctica para tus próximas vacaciones. Mira, en tus próximas vacaciones, visita una iglesia en el lugar donde vayas. También hay iglesias en Cancún y en Punta Cana, ya, para que ustedes sepan. Y ponte la meta de animar a esas personas con una palabra, con una acción o tal vez con una ofrenda.
Qué bonito sería que en vez de que las personas lleguen como a evaluar la iglesia, por eso nos pasa también acá, ¿no es cierto? Así, voy a ver esta iglesia qué tan buena es, a ver cómo está el rating, ¿no es cierto? Sí, check, check, no, esto no me gustó. ¿Qué pasaría si nos transformamos de alguna manera en Epafras, en estas otras latitudes en las cuales, ¿sabes qué? Pensé, me gasté, ¿no es cierto?, ¿cuántos miles de dólares en las vacaciones? Para algunos, ¿no es cierto?, los que pueden. Y ¿sabes qué? Voy a apartar una ofrenda para bendecir a esta iglesia que está en ese lugar. Puede ser aquí en Chile, si vas a Chiloé, si vas a Temuco, si vas a Talca. ¿Cómo vas a bendecir? Algo súper práctico que puedes hacer y transformarte de alguna manera en un Epafras, que es un animador de otros, que trae buenas noticias y que es de bendición. Crezcamos firmes en la fe y arraigados en Cristo. ¿Sabes que este pasaje de alguna manera a mí también me recordó de que podemos orar para que el Señor despierto abra el conocimiento en aquellas personas en las cuales ha sido sembrada la semilla del Evangelio? Yo estoy seguro de que aquí tal vez hay varios que tienen familiares, amigos, seres queridos, que en algún momento escucharon la semilla del Evangelio, recibieron esta semilla. Quizás vivieron hasta su niñez en la iglesia, después se apartaron. Este pasaje nos desafía a que podemos orar para que de alguna manera tengan la comprensión y la sabiduría de lo que implica esa semilla. ¿Cuáles son esas personas por las cuales te gustaría orar hoy? Y decirle, Señor, riega esa semilla del Evangelio, que en su tiempo dé un buen fruto. Señor, en esta mañana nos queremos acercar a ti, primero dándote gracias por la gran obra redentora que tú hiciste a través de Jesucristo. Porque hoy podemos ser y estar llenos de gratitud y de alegría, sabiendo de que lo que vemos no es todo lo que existe y que hay una esperanza más allá de esta tierra en la cual a veces nos encontramos con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con capítulos abiertos. Gracias, porque a través de tu palabra nos recuerdas de esta esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Señor, yo quiero orar por esta serie que está comenzando, para que, así como fue el deseo de Pablo a la iglesia de Colosas, Señor, en nuestro deseo de que tu palabra pueda ser enraizada profundamente en encuentro con Cristo, para que podamos ser una iglesia que pone la mirada en ti constantemente, para que podamos ser personas que confiamos en ti. Te quiero invitar a que te pongas de pie. Quiero invitarte ahí donde estás, a que proclamemos con esta canción una verdad poderosa.